Buenos días. Gracias a Dios, hoy es Día del Señor y es un día distinto de todos los demás, con la característica de que un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo arribó a la ciudad del gran rey conocida como Jerusalén. El mensaje de esta mañana es la entrada triunfal del rey a su ciudad. Ahorita estoy tratando de ver si puedo estar compartiendo a la vez en la página de la iglesia Monte Sinaí. Así es que para que corra paralelo. Vamos a ver. Estoy intentando esto. Vamos a ver ahí. Bueno, creo que me está costando trabajo lograrlo. Así es que vamos a continuar aquí desde donde estamos. Y ya luego compartiré en la página de la iglesia. Bueno, dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulos 12, 11 hasta el 19, y que por pasajes paralelos tenemos a Mateo 21, 1 al 11, Marcos 11, 1 al 11, y Lucas 19, 28 al 40. Este es un pasaje que está registrado en los 4 evangelios. Es importantísimo. Ya estamos hablando de la última semana de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos leyendo allí en el versículo 12 que dice al día siguiente. Eso es lo que dice al día siguiente. Entonces aquí, para poder saber a qué día se refiere, tenemos que irnos al versículo 1 del capítulo 12, que dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien resucitó de entre los muertos. Y va a hacer esta narración de cuando Jesús en Betania fue ungido. En otros evangelios, este ungimiento de Jesús se encuentra intercalado después de la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero recuerden que no necesariamente los evangelios están guardando un orden cronológico, a menos que lo especifiquen, como en este caso. Entonces, el Evangelio de Juan nos da una pista cronológica para ubicar cuándo fue ungido nuestro Señor Jesucristo. 6 días antes de la Pascua. Y si nosotros nos regresamos del viernes hacia atrás 6 días, pues vamos a llegar al sábado. El sábado, entonces, anterior a la Pascua, es el Señor Jesucristo sería ungido, y al día siguiente, como dice aquí el verso 12, sería entonces el primer día de la semana. Recordando que el nombre de domingo de nuestra semana no es un nombre que se usara en aquel tiempo. Este es acuñado después. Entonces, el primer día de la semana era el nombre con el que se identificaba el día que seguía después del Sabbat. Entonces, el día siguiente, el Señor Jesús entraría a la ciudad santa, a Jerusalén, en plan triunfal, como lo vamos a ver aquí. Muchas veces fue a Jerusalén, claro,
especialmente los días de fiesta. Ahí estuvo el Señor y enseñaba en el templo y en las sinagogas, pero ahora lleva un propósito distinto y es el que vamos a analizar hoy: la entrada triunfal del rey a su ciudad. Bien, vamos a ver este pasaje aquí en Juan. Específicamente aquí nos vamos a estacionar y de aquí, cuando lo considere necesario, pues haré alguna referencia a otro de los evangelios. ¿Qué encontramos en este pasaje entre los versículos 12 y 13? Una aclamación popular. Cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. La gran multitud. Tenemos que imaginarnos este escenario. Una multitud de por sí ya es mucha gente. Cuando dice gran multitud, entonces tenemos que imaginarnos mucha, pero mucha gente. Y es que ya está cerca la Pascua, faltan 6 días y había gente que llegaba con una semana de antelación o hasta más para disfrutar de la ciudad de Jerusalén, disfrutar de esos espacios, estar en el templo. Los rabinos tenían programas de enseñanza previos a la fiesta y mucha gente deseosa de conocer de la palabra de Dios, pues acudían también con ese propósito desde antes para sentarse a los pies de los maestros de Israel. Esto era común. Además de que otros podían haber aprovechado para otros fines irse con antelación a la fiesta, como apartar lugares, por ejemplo, ¿verdad? Sabiendo que cuánta multitud llegaría y el tema del hospedaje o el lugar donde acampar, para ellos no era tanto problema como para nosotros que queremos llegar a un lugar donde esté una camita cómoda, un colchón también que sea mullido y todo limpio, aseado. No, estamos en otros tiempos. Esto tenemos que imaginarlo en un escenario prácticamente rural. La gente viene de provincia y están acostumbrados inclusive a dormir en el suelo sin mayor problema. Las camas que nosotros conocemos pues son de diseño mucho después de tiempos de Jesús. Solamente algunas personas privilegiadas gozaban de camas y por ahí ustedes pueden encontrar, si le buscan camas de la antigüedad, algunas de estas pintorescas. Pero no podemos imaginar que todo mundo tenía este tipo de camas o que estaba acostumbrado, ¿verdad?, a estar en camas así. Entonces, aquí está la gran multitud, que por distintos fines ya está en Jerusalén o en las áreas circundantes. Dice el texto que tomó ramas de palmera, y es que abundan las palmeras por aquel lado. Hay una ciudad que es conocida como la ciudad de las palmeras, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes recordará cómo se llama esa ciudad? Ahí se los dejo como una pregunta. ¿Qué ciudad cercana a Jerusalén es conocida o era conocida como la ciudad de las palmeras? Pues la gente tomó ramas de palmera y salió a recibirlo y lo aclamaba a gritos. Entonces encontramos aquí esa aclamación popular, ese recibimiento de la gente al rey. Y es que así lo van a ver ellos también, a su rey.
dice el texto aquí registrando algunos de los gritos prominentes: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta expresión se encuentra allá en el libro de los Salmos 118, versículos 25 y 26. De modo que estamos encontrando, vamos a ir allá, Salmo 118, estamos encontrando gente que conoce las Escrituras y que anhela el cumplimiento de las Escrituras también. Dice el pasaje aquí en el Salmo 118, 25 y 26, oh Señor, sálvanos, por favor. Este sálvanos es Hosana. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Y ese día llegó. Ese día en que el pueblo de Israel tendría oportunidad de echar mano de esta escritura allá de los Salmos para pronunciarla hacia el Rey que ya está ahí, hacia el Mesías esperado, el Mesías prometido, ahí está. Por eso su exclamación en gritos de júbilo, y luego dice el verso 14, habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él, como está escrito. Este pasaje se encuentra más ampliamente explicado en el Evangelio de Marcos y también en el de Mateo, este encargo que Jesús les hizo de ir por un borriquillo que no hubiera sido montado por alguna persona. Entonces, así viene él en ese borriquillo, y dice el texto en el verso 15, otra vez, una referencia al Antiguo Testamento, para que se cumpliera lo que está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre una cría de asna. Eso está en Zacarías 9:9 y podemos darle lectura. Dice así: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Estaba profetizado que el Señor Jesús, o permítanme mejor irme a aquel tiempo, porque aquí ya estamos hablando de Jesús. Estaba profetizado que el Mesías, el futuro rey eterno de Israel, llegaría sobre un borriquillo montado. Esa sería la situación, dando un mensaje de humildad y un mensaje de paz. Cuando un rey llegaba a su ciudad, un rey terrenal, llegaba normalmente en caballo, un brioso caballo que exaltaba la realeza de ese rey y de alguna forma su poderío, y también intimidante para el que no quisiera estar bajo su reinado, que no quisiera ser su súbdito, ya se fuera dando una idea a qué atenerse ante la majestad de un rey que viene montado en un brioso corcel. Por cierto,
preparados para la guerra. Había caballos que se preparaban para la guerra, se adiestraban para la guerra. Y el texto del Antiguo Testamento hace mención a esto, de los preparativos de un caballo para la guerra. Era lo común, pero la profecía apuntaba a que no iba a ser así con el futuro rey eterno de Israel, sino que él vendría en son de paz, no de guerra. El caballo podía significar guerra y los asnitos no. Los asnitos representaban paz, porque son mansos, son tranquilos, no despotrican, ¿verdad? Pues no, porque no son potros. Entonces, son calmados, y allí venía el Señor. Ahora, vale la pena hacer mención a las profecías y a su cumplimiento de ellas. Muchas profecías que están señaladas hacia el Mesías, desde luego que Jesús, conociendo esas profecías, él pudo intencionalmente hacer que las cosas se dieran para que la profecía se cumpliera en él, como en este caso. No podemos decir que Jesús ignoraba esta profecía, ¿no? La conocía. Y para su cumplimiento mandó que se trajera ese borriquillo. Y para su cumplimiento montó en él. En este sentido podemos ver que el Señor Jesús tuvo una intencionalidad de que la profecía se cumpliera en él, preparando todo esto conforme a las Escrituras. Cierto, pero hay otras profecías de la Escritura que no estaban en las manos de Jesús vivo, este varón perfecto que habitó aquí entre nosotros, sino que esas profecías estaban solamente en las manos del Padre para poderlas mover, empezando por Juan el Bautista. Jesús no conocía a Juan el Bautista, ni siquiera puedo decir que él manipuló a Juan el Bautista para que se pudiera cumplir la profecía de que un mensajero tenía que venir antes que él. Ahora, el nacimiento, o más bien la concepción en una virgen, en una joven virgen, de este Jesús, tampoco estaba al alcance de este Jesús de carne y hueso para manipularlo, para hacer que se cumpliera. Todo estaba en las manos del Padre, todo. De modo que si alguien quisiera en nuestro tiempo tratar de que en su persona se cumplieran todas las profecías acerca del Mesías, no lo podría lograr. Podría manipular algunas, podría hacer que algunas apuntaran hacia él, pero no todas. Y entonces se encontraría en falsedad ese personaje. De modo que tengamos cuidado cuando alguien se levanta como el Mesías, porque con voltear a ver la escritura y dar una ojeada no muy extensa acerca de las profecías, rápido encontraríamos que sería un mentiroso. En el caso de Jesucristo, no es así, y una profecía más está cumpliéndose en él, montado en un borriquillo, en un hijo de asna, así, humilde, sencillo. Ahí va el rey. Y se le previno al pueblo de Israel que estuviera alerta, porque cuando se presentara, lo reconocieran como su rey.
Y es lo que aparentemente aquí sucedió en esa gran multitud, porque empezaron a aclamarlo, dice el texto. Y ahí está pues el gran recibimiento que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, dice el versículo 16, que sus discípulos no entendieron estas cosas al principio. No entendieron estos gritos que le hacían a Jesús. Algunos tampoco entendieron que viniera montado en un borriquillo. Y aquellos a quienes mandó a conseguir el asno, probablemente también podían haber estado desconcertados, es decir, ¿cómo el Señor va a montar este asnito joven cuando tiene amistades por todos lados que le podrían proporcionar un brioso corcel, una montadura más digna de su realeza? Sí, así es. Pero Jesús vino a enseñarnos la humildad, y la humildad desde su nacimiento. Una majestad, sí, porque la majestad de Jesús es innegable, pero una majestad, podemos decirlo así, proyectada en humildad. Y dicho de otra manera, una humildad proyectando toda esa majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo encontramos entonces montado sobre una cría de asna. Y la expresión cría pues se refiere a la juventud de ese animalito, alguien que no había sido montado antes. Pero cuando Jesús fue glorificado, después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, además cuando Él se anduvo presentando entre ellos, cuando Él fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que estas cosas le hicieron a Él. Fíjense, hasta entonces ellos relacionaron lo que sucedió. Jesús en su momento no le dijo a los que envió por el borriquillo, vayan a traerme a aquel asno para que se cumpla la escritura. No, no les dijo, simplemente dijo, tráiganme y punto. Y ahí va montado y la gente aclamándole, y él no le dice a sus discípulos, todo esto que ustedes ven es para que se cumpla la escritura. No se los dijo. Por eso no es de extrañar que algunas veces, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, al leer la escritura, no entendamos algunas cosas porque simplemente Dios todavía no quiere que lo entendamos. Lo vamos a entender después. Mientras disfrutemos lo que sí entendemos y glorifiquemos al Señor. Ellos tardarían tiempo en relacionar esto con las profecías acerca de Jesús. Y llegamos a la segunda parte de nuestra meditación. Solamente son dos partes: el recibimiento o aclamación popular, y la última, el testimonio de los que lo están recibiendo. Y aquí en ese testimonio vamos a encontrar algunas reacciones distintas. Primero, en el versículo 17, dice, la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por esto también la multitud salió a recibirlo, porque oyó que él había hecho esta señal. El testimonio de la gente que vio, que estuvo allí cuando Jesús resucitó a Lázaro. Ellos se encargaron de divulgar esta noticia.
y ya cercana a la fiesta de Jerusalén, ahí están algunos o muchos de los que vieron a Lázaro resucitar y están promulgando la noticia alrededor. Y entonces en otros de los evangelios se dice que los que ya habían llegado a la fiesta se preguntaban si Jesús se presentaría también. Y es que estas preguntas, estas inquietudes ya estaban en ellos porque querían algunos por primera vez ver a Jesús, escuchar a Jesús. Otros que ya lo habían visto y lo habían escuchado, pero jamás habían tenido el conocimiento de la resurrección de alguien con 4 días de muerto. Querían estar allí y querían estar cerca de él. Y aquí están precisamente entre esta multitud aclamando al Señor. Entonces, por un lado, podemos hablar del testimonio de los que están como favoreciendo la fama de Jesús. Pero por otro lado, hay otros ahí que están entorpeciendo y con una marcada envidia hacia Jesús. Entonces, los primeros que encontramos aquí en el versículo 17 y 18 es la multitud en general, que está allí porque quiere ver a Jesús, aquel que resucitó a Lázaro, y están aclamándolo. Están aclamándolo y están reconociendo que sí, Él es el rey de ellos, ligándolo a que resucitó a Lázaro. Y miren ustedes, si nosotros estuviéramos ahí entre la multitud, imagínense, hemos sabido de los milagros de Jesús, de sanar ciegos, sanar cojos, expulsar demonios, sanar la fiebre de algunos, curar la lepra de otros. Quizá hasta llegamos a escuchar que anduvo sobre el mar, que calmó la tempestad. Probablemente tenemos mucha información de milagros de Jesús. Pero ha resucitado a un muerto de 4 días ya enterrado. ¿No acaso esto nos llevaría con todo lo demás y luego pues las palabras hermosas que ha proferido a pensar, sí, un rey como este nos conviene? Si tuvo el poder para que Lázaro volviera a vivir, imagínense cuán despliegue de poder puede hacer a favor de nosotros para recuperar nuestra independencia como pueblo y que los romanos, en vez de que sean nuestros amos, nuestros jefes, queden bajo nuestros pies, porque esa era la situación del pueblo de Israel. Están efervescentes, animados, pero con sus pensamientos dirigidos en una dirección equivocada. Porque este es, como lo presentó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su rey, sí, pero su rey que viene primero a quitarles el pecado para poder reinar sobre ellos ya libres de pecado, limpios por él. Que ese es el reino de Jesús. Ese es el reino eterno de Jesús. Reinar sobre los limpios de corazón. Reinar sobre aquellos cuya misericordia ya está arraigada en sus corazones. Reinar sobre aquellos que están dispuestos a ser maltratados, injuriados y aún perseguidos por causa de su nombre, como dice el capítulo 5, versículo 12
desde el versículo 10 allá en Mateo. Mateo 5, 10 al 12 es una expresión de desafío para el que verdaderamente es súbdito de Jesús, es discípulo de Jesús. Y aquí es importante encontrar estas dos palabras, el discípulo súbdito, ¿verdad? Es decir, el discípulo con este calificativo para aquel que sigue a su maestro y súbdito para aquel que se somete a su rey. No puede haber un discípulo sin ser súbdito, ni un súbdito sin ser discípulo de Jesús. De modo que nosotros, los que hemos creído en Cristo, podemos decir que somos discípulos de Jesús, es decir, discípulos de nuestro Maestro Jesús, y somos súbditos de nuestro Rey Jesucristo. Él es nuestro Rey y Maestro. Es nuestro Señor, que Señor tiene una connotación muy cercana y muy familiar con la de Rey. Cuando decimos, tú eres mi Señor, estamos prácticamente diciendo, tú eres mi Rey. En tiempo de los Césares, el César, el rey, era el Señor y estaba ligada a esta palabra. De modo que aquí lo encontramos en esa relación de rey. Y cuando digamos Señor, no se nos olvide. Señor como sinónimo también de rey. Jesús es nuestro rey. Por eso cuando dice Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para enfatizar la jerarquía y la autoridad que tiene Jesús sobre nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Él. Y si usted, mi querido oyente, está pensando en esto que está escuchando y decir, bueno, a mí me parece que yo soy solamente cristiano de nacimiento. Solamente soy cristiano porque, pues, mi familia es cristiana, me bautizaron de bebé y de esa manera me declararon cristiano, inclusive sin pedir mi opinión, ¿verdad? Porque yo era un bebé. Pero ahora me doy cuenta que ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es creer en Jesús. Y creer en Jesús implica el arrepentimiento de mis pecados y reconocerlo como mi Señor, mi Rey, mi Maestro. Él es el todo de mi vida. Y esa es precisamente la acción de depósito de nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la fe. Yo creo que Jesús es mi maestro. No tengo otro maestro que Jesús a quien seguir. Jesús es mi Salvador, es el único que me puede salvar de mi pecado, de mi impiedad. Jesús es mi Señor y Rey, es el único que tiene señorío sobre mí. Es el único que tiene autoridad sobre mí. Hay otros que tienen autoridad sobre mí, seguramente en el aspecto laboral o en otra área, pero por encima de ellos, aún en el aspecto religioso, ¿verdad? Tenemos algunas autoridades, pero por encima de ellos. Y tenemos autoridades también del gobierno a quienes debemos respetar. Pues por encima de todas estas autoridades terrenas está la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa también fe o implica fe. Reconocer que Jesús es mi Rey soberano. Y mi gozo es cantar su loor. Pero hay otros, espero que no sea el caso suyo,
que rechazan a Jesús como rey, y está en el versículo 19. Entonces los fariseos dijeron entre sí: vean que nada ganan. He aquí el mundo se va tras él. Los fariseos. Y aunque aquí no menciona a los saduceos y a los principales ancianos y a los escribas, pues hay un nutrido número de personas de la alta jerarquía eclesiástica y política que están en contra de Jesús. Y aquí están unos de ellos mencionados. Con una envidia que les carcome hasta los huesos, hasta el alma, porque dicen, la gente se va tras él. En otras palabras, ya no viene tras nosotros. Antes nosotros éramos el centro de su atención. En Semana Santa se dejaban venir aquí con 1, 2, 3 semanas, un mes de antelación para estar ante nosotros. Y ahora resulta que estamos solos, ya no tenemos seguidores, se van tras él. Qué envidia tan terrible. Y esta envidia los llevaría precisamente a tramar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quizá no sea envidia la suya por la que rechaza a Jesús. Quizás sean otras cosas. ¿Por qué no piensa en esto si no ha tomado la decisión de creer en Jesús? ¿Qué es lo que me obstruye para creer en Jesús? ¿Qué hay en mí que rechaza creer en Jesús? ¿Qué hay? Y haga un análisis honesto allí en su corazón el día de hoy. Y una vez que lo detecte, si usted quiere un cambio en su vida y quiere verdaderamente llegar a ser cristiano, ponga en las manos de Dios esto que le obstaculiza para acercarse a Jesús. Esto que le impele a rechazar creer en Jesús. Póngalo en las manos de Dios. Dios lo sabe. Lo único que va a hacer usted es reconocerlo delante de Dios y decirle: Señor, este es mi rechazo a Jesús. Esta es mi duda de fe. Este es mi problema para creer en Jesús. Ayúdame. Dios mío, ayúdame. Clamo a ti. Ayúdame para desechar todo obstáculo y yo pueda creer en mi Señor. En el caso de estos fariseos era la envidia. En el caso suyo podrá ser otra cosa, pero al fin un obstáculo para poder aclamar a Jesús como bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima meditación. En esta semana nuestro tema será precisamente relacionado con la última semana de vida aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Un feliz día del Señor para todos.